Estamos ya en el tercer domingo de la Cuaresma y nos presenta la palabra un evangelio que yo creo que es de los más importantes, porque justamente aquí Jesús plantea algo que es totalmente nuevo. Y yo creo que es el momento más revolucionario del anuncio del Evangelio de Jesús. Y por eso este gesto, este incidente allí en el templo de Jerusalén, va a ser el que va a provocar la persecución, va a ser el que va a hacer que Jesús sea inmediatamente empezado a buscar para ser arrestado y luego será muerto en la cruz. Es decir, que estamos ante un tema muy fuerte, no solo religiosamente, sino también políticamente, justamente porque ha tocado un punto neurálgico, un punto clave, como si dijéramos el centro mismo de todo el sistema religioso y político de Israel, el templo. Y en tiempo de Pascua, es decir, cuando Jerusalén ya no era simplemente una ciudad de unos 50.000 habitantes, 100.000 habitantes, sino que pasaba a ser una ciudad ya llena de gente de todos lados, que se multiplicaba por 10, dicen, la cantidad de habitantes, por 10. Así que estaba lleno de gente, no solamente de la ciudad, sino de todo Israel y de toda la zona. Así que era un momento muy álgido, muy fuerte, muy importante. Entonces allí es donde Jesús realiza este gesto, este incidente en el templo de Jerusalén. Pero vamos a tratar de hacer un pequeño recorrido para entender por qué llegamos al templo. Israel es un pueblo que nace siendo esclavo allí en Egipto, y cuando es liberado con la mano de Dios allí empujándolo, comienza su camino de peregrinaje por el desierto durante 40 años. Este periodo, la presencia de Dios en medio de este pueblo estaba para ellos muy significada en un lugar que para ellos era totalmente sagrado, era el lugar de la presencia de Dios, que se llamaba el Arca de la Alianza. Allí tenían en un cofre las piedras de la ley, el lugar donde Dios les había manifestado su voluntad y lo que quería para su pueblo. Y entonces, como entendían que allí Dios había hablado a su pueblo, este era un cofre que llevaba en sí la presencia de Dios, y entonces era por el pueblo de Israel tenido como el lugar más sagrado, el lugar de la presencia de Dios. Entonces, a donde iba el pueblo de Israel por el desierto, llevaban el Arca de la Alianza, con todo lo que significaba esto de dedicación, de poner allí todo lo más importante, y también era el lugar más sagrado de este caminar. Cuando llegan a la tierra prometida, lo que se plantean al poquito tiempo nomás de haber caminado por el desierto es hacer un lugar, una casa para Dios, hacer un templo. Entonces allí va a surgir esto que va a ser el templo de Jerusalén, que según nos narra la Escritura va a ser
hecho por Salomón, o sea, el hijo de David. Ya recién, más o menos en los años 1000, por allí se construye el templo de Jerusalén, que va a ser el centro religioso del pueblo de Dios. 1000 años después, cuando viene Jesús, este lugar de Jerusalén ya era el lugar clave. Si bien ya había pasado por algunas peripecias, el templo había sido destruido, vuelto a construir, vuelto a destruir, y va a ser Herodes el que lo va a levantar definitivamente. Un templo magnífico había hecho Herodes. Este es el templo que conoce Jesús. Allí es donde Jesús va y realiza este signo tan fuerte. Por eso es muy importante entender qué pasó aquí, qué quiso hacer Jesús, cuál fue su mensaje. Justamente porque desconcierta esta violencia, es ver a Jesús así, de esta manera, cuando nosotros imaginamos siempre un Jesús pacífico, pacificador, fuera de toda así violencia. Sin embargo, nos encontramos con esto. Bueno, lo primero que me parece tenemos que entender es esto. Allí Jesús pone un signo de inicio del reino de Dios. Va a comenzar algo totalmente nuevo. Y por eso quiere empezar a poner orden en la casa de Dios, allí en el templo de Jerusalén, porque viene a instaurarse algo nuevo, que es que Dios mismo viene a reinar. Entonces ya no tienen sentido todas estas situaciones que se generaban alrededor del templo, como la venta de animales de distintos tipos, para distintos tipos de ofrendas, todo el cambio de monedas, toda la venta de palomas y todo esto, ya no tienen sentido. Hay que paralizar todo este sistema porque viene uno nuevo. Y entonces allí es donde los judíos, sorprendidos por el signo del Maestro y también violentados por el signo del Maestro, cuestionan a Jesús. ¿Qué significa esto? Jesús va a dar como respuesta a la pregunta de ellos aquí lo que me parece que es la clave de todo el Evangelio. Jesús dice: destruyan este templo y yo lo voy a reconstruir en 3 días. La frase totalmente enigmática y que encierra el mensaje. Por eso hay que masticarla, entenderla. Dice el escritor sagrado que habían sido necesarios para construir este templo más de 40 años. Lo había empezado a reconstruir Herodes y había hecho un templo magnífico, pero duró unos cuantos años su construcción y tenían los israelitas un lugar del que realmente se sentían orgullosos, un lugar extraordinario. Sin embargo, Jesús habla de la destrucción, como que ya esto no tiene sentido porque viene Dios a reinar. Entonces ya no se necesita este lugar físico porque viene algo totalmente nuevo. ¿Qué es lo nuevo? Nos lo dice en muy poquitas palabras San Juan. O sea, él se refería al templo de su propio cuerpo. No sé si nos damos cuenta, aquí hay un cambio total. Ya Dios no habita en el templo construido por las manos humanas, con todo lo que esto significa y toda la dedicación y todas las cosas que han puesto allí, de oro, de plata,
de los mejores elementos, todo lo que habían puesto allí, no significa nada, porque Dios habita en Jesús. Este es el mensaje. Dios habita plenamente en Jesús. Este es el nuevo templo de Dios. ¿Se entiende? Entonces estamos aquí ante un cambio en lo religioso total. El que era el centro de la fe de Israel, el centro en todo sentido, Jesús dice, bueno, esto ahora pasa a un costado. El centro soy yo. Destruyan este templo y yo lo reconstruiré en 3 días. Y dice, se refería al templo de su propio cuerpo. Y esto es muy importante justamente porque nosotros que venimos viendo cómo fue dándose la historia del cristianismo, nosotros volvimos para atrás, porque volvimos a ser, después del año 300 y pico, volvimos a los templos, llenamos de templos por todos lados. Y Jesús ya lo había dicho, que esto ya era algo del Antiguo Testamento. Sin embargo, nosotros como que nos sentimos más seguros con las edificaciones, pero nosotros podríamos estar celebrando abajo de un árbol, tranquilamente, en un descampado. No necesitamos templo. O sea, no es lo importante el templo. ¿Se entiende? Las edificaciones, por más hermosas que las hagamos, para que relativicemos, porque nosotros lo decimos así con mucha simpleza y también con inocencia. Decimos, esta es la casa de Dios. Y está bien, pero no está del todo bien. La verdadera casa de Dios, donde Dios habita plenamente, es en Jesús. Él es el nuevo templo de Dios. Y nos va a decir la palabra todavía más adelante, ya las cartas de San Pablo, nos va a decir, ¿no saben ustedes que ustedes también son templo del Espíritu Santo? Que Dios habita en ustedes. Para que nosotros empecemos a mirar ya con los ojos más grandes, ¿dónde habita Dios realmente? Habita plenamente y totalmente en Jesús, pero también en nosotros, también en cada uno de nosotros. Dios hizo su morada, Dios habita, inhabita en nosotros. Por eso nos decía la palabra ya en el Génesis que somos imagen y semejanza de Dios, porque Dios habita en nosotros. Y de allí nuestra dignidad, y de allí la dignidad de cada persona. Por eso todo lo que le hiciste al más pequeño de los míos, a mí me lo hiciste. Es decir, entonces la pregunta de este Evangelio de hoy sería, ¿dónde habita Dios? ¿Cuál es el lugar donde Dios está? Está en cada uno de nosotros, en nuestro interior más profundo. Allí habita, y especialmente y subrayadamente en Jesús. Él es el verdadero templo de Dios. Bueno, renovemos nuestra fe. Creo en Dios, Padre Todopoderoso,